¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Ya estoy seguro de que seguís hablando de todo lo que te ha dejado la entrevista con Alejandra Jaime, también todo lo que has reflexionado luego de la entrevista a Laura Smuch. Las entrevistas siguen en el canal, están a tu disposición, podés volverlas a ver cuando gustes y podés comentar lo que quieras, podés interactuar con ellas, que estoy seguro de que pronto te van a contestar. Te presento a nuestra invitada de hoy. Si yo te digo The Reading Experience, ya vino a tu mente el nombre de Estela Meige, que desde hace ya bastantes años, con mucha convocatoria, organiza The Reading Experience, talleres de lectura en los que hablan leen a los autores más conocidos como David Lodge, Ian McEwan, otros que son menos famosos, pero igual de buenos. En sus talleres convoca a profesores, traductores, gente de otras profesiones que ha llegado a tener un nivel avanzado de inglés y que, con mucha razón, lo cultiva a través de las buenas lecturas. Hoy, Estela Meige nos va a contar parte de su camino. Un recorrido iniciado hace mucho tiempo con la intención de ser, ya te va a contar, con la intención de ser traductora pública. Un profesor le ayudó a descubrir que lo de ella era el profesorado. Cabe aclarar que no se equivocó. Y luego en el profesorado, ¿cómo ha llegado a interesarse por la literatura, por el estudio más profundo de la lengua inglesa? Profesores que le han influido, pero esta introducción es muy larga, ya te lo va a contar ella misma. Estela Meige, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Es un gustazo volver a vernos, aunque sea, bueno, a la distancia, pero bueno, gracias a la tecnología podemos reunirnos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ahora que estás con nosotros, mejor que antes. Y sí, también un gusto volver a verte, aunque más no sea de forma virtual, tener recuerdos de tantos encuentros reales, ya sea en tu estudio o en bares, hablando de lengua, literatura, todos los temas que nos interesan. Pero contanos un poco ahora, ¿qué estás haciendo actualmente en The Reading Experience? Bueno, te cuento un poco. Nosotros nos juntamos una vez por semana en estos grupos. Hay varios grupos en los que la gente puede participar. Nos juntamos una hora y media, a veces se extiende un poco más, y sí, una vez por semana, a leer, a compartir nuestra lectura. Y cuando digo nuestra lectura, es justamente eso, ¿no? Yo siempre digo que estoy interesada en el enfoque que tiene, en la llegada que tiene el texto en cada lector. Hoy estaba escuchando algo muy interesante que hablaba un profesor y decía, leer es todo, tiene que ver con poner dónde uno pone el dedo, dónde uno señala, ¿no? Esto es todo, it's all about fingers. ¿Dónde uno pone el dedo? ¿Qué es lo que te resonó? ¿Qué de la lectura te interpeló? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la línea?
Entonces nos juntamos, digamos, a charlar sobre qué nos pasó con el texto. Es un enfoque que no es académico, no es que vamos a analizar, digamos, las metáforas, the figures of speech. No, no Ajá. es eso, no es eso lo que yo estoy interesada. Es un, es un enfoque descentralizado, o sea que el Ujú. centro está en los lectores, en cada uno de ellos, y en lo que se va armando en cada encuentro. Cada encuentro es diferente. Y vos sabés que me pasa algo muy interesante. Digamos, hay libros que los repito, los hago con un grupo y después a lo mejor al otro mes hago el mismo libro con otro grupo. Eh, y es totalmente diferente, porque es totalmente diferente lo que le ha hablado este texto a cada lector y a cada grupo. Es la sinergia que se arma en ese momento. O sea que yo no Sin lugar puedo a tener, no dudas. es que vengo con un PowerPoint y digo, bueno, hoy vamos a ver esto, esto y esto. No lo armo así. Esto tiene que ver un poco con una búsqueda mía, ¿no? Sí. Eh, digamos, si yo puedo hablar de algo que siempre me llamó la atención, quizás Sí. en mi persona y cuando estaba en el profesorado, en el traductorado también, en mis compañeros, son los silencios. Yo Ujú. siempre me preguntaba, uy, ¿cuánto tengo y no puedo decir, no puedo expresar? Porque no estaba el espacio dado, por miedo, mucho miedo de ¿Quién, hablar, quién lo duda? ¿no? Sí, sí, sí. Y esto también lo veía en mis compañeros, este terror que nos daba a poner la lengua en práctica, porque claro, siempre había alguien que era el profesor, como la autoridad que sabía, y nosotros en este lugar de no saber. Miedo al Y eso, ridículo, muchas cosas miedo que... al ridículo, ¿no? Y eso me Sí, fue llevando por este camino, que por supuesto sigo enseñando inglés también, pero siempre de una manera tratando de crear historias. O sea, a mí me gusta tejer historias con los alumnos, con los lectores, y ahí se va formando la lengua. Y a veces me encuentro yo misma, y se encuentra también el lector, el alumno, eh, en esos momentos de silencio donde no sabes qué decir, ¿no? ujú. Y en esos momentos pasa un montón de cosas, ¿no? Pasa ansiedad, pasa esa palabra que te olvidaste, pasa, bueno, eso también Sí. lo ponemos en juego. Tantas otras Eh, alrededor, pero vos te cerrás porque una en particular no la encontrás. A mí me pasa mucho. claro, exactamente, nos pasa a todos, digamos, aún, aún cuando estamos en la propia lengua, o sea, me Sí, pasa ahora, aún cuando estoy en la propia lengua, ¿no? sí, ¿Qué pasa en esos momentos donde uno quiere decir algo y se te escapa? ¿Qué se escapa? Bueno, son todos, digamos, preguntas. sí, sí. Si te puedo decir lo que más me interesa también, digo, uso mucho esto, lo que más me interesa, lo que más me Bien. interesa. Bueno, Eh, está son muy también bien. las preguntas, son las preguntas, más que Sí. las respuestas, es abrir signos de pregunta. O sea, yo doy triggers o prompts, ¿no? Sí, Y a partir de ahí va pasando algo en cada grupo. claro. Y así trabajamos. Parece errático también, ¿no? Parece vago Pero cuando lo pongo en sí. palabras. Sí, vago, Eh, perdón, aclaremos dos cosas. Vago de la vaguedad, no de la vagancia, ¿sí? Y eso nos ocurre. exactamente, Y por otro lado, exactamente. claro, pero sí, sí, porque bueno, este forma parte del mismo proceso, creo. Y por otra parte, les aclaramos a quienes no son profesores de inglés que triggers o prompts son como frases gatillo que uno, que uno deja para que los alumnos, para que en este caso, los lectores se expresen, ¿no? En taller literario creo que se habla de frases gatillo. Claro, sí, sí, podríamos decir disparadores también, ¿no? Podríamos, Exactamente, como exactamente. Eh, esta, es, disparadores de la conversación. sí, Sí, pero la verdad no la veo mal porque, bueno, es parte del proceso. Como decís vos, el placer está más en lo que uno busca que en lo que uno encuentra.
El logro es la pregunta que encontró más que la respuesta. Y, Sí, totalmente, Carlos. Y también, digamos, inspirar a lo que significa el leer. Para mí el leer, mira, algo de esto, bueno, esto comenzó de muy chica, ¿no? bien, El placer ahora por la lectura. eso, recorramos ahí un poco tu historia, sí. El placer, contanos. Bueno, los libros abrir un libro era empezar un viaje, y sigue Ujú. siendo eso, Y es comenzar un viaje, ¿no? sí, así Em, es. Ahora que estuvimos en pandemia y vos sabés que tanta gente no podía salir, no podía abrir la puerta y salir al exterior, eh, pude experimentar eso, ¿no? Cómo la lectura y los grupos han sido espacios sanadores, te diré. Pero Totalmente de acuerdo. más allá de la pandemia, siempre para mí la lectura, las palabras, es juego, es tratar de agarrar eso que se te va escapando Ujú, qué bien y, expresado. Qué bien y, expresado, me gustó. Eso que se y te va escapando. una colega mía, Gabriela, dice, es tartamudear un poco, ¿no? Es tartamudear en los dos idiomas, ¿no? Y qué pasa ahí cuando Sí, uno no puede terminar de decir. No puede terminar de decir, pero a veces en un texto encontrás eso que por ahí se te escapó por años, ¿no? Y eso, tan cierto. y eso es una maravilla, eso es una maravilla. Eh, y bueno, me preguntabas un poco a hacer historia, Sí, y los libros fueron eso para mí, fueron lugares, lugares de juego, fueron lugares de encontrar quizás hasta un mundo mejor del que yo tenía. sí, sí, Eh, así es. eh, Y después, bueno, siempre fue el inglés, siempre Ajá, fue, ¿no? Me acuerdo un terapeuta que una vez me preguntó ya de adolescente, ¿quién es el inglés? Porque yo siempre le hablaba del inglés. Bueno, para mí, qué ¿quién es el bueno. inglés, no? Me, ¿Quién es el inglés? me encantó, me encantó. Por ahí, algo que no le contabas, habías conocido un inglés por ahí, no se lo contabas al terapeuta. Está muy bueno. ¿Y cuáles fueron tus primeros contactos con el idioma? A los Ah, cinco bien. años, mis padres, yo vengo de una familia de clase trabajadora, pero bueno, mi padre siempre apostó, mis padres ambos, pero fue una obsesión más de mi papá, ¿no? A la educación. Entonces, un visionario realmente, ¿no? Hace tantos años que Bien. pensó en este idioma y me mandaba a una profesora particular, una inglesa, a los 5 años. Y nunca me abandonó el inglés, nunca me Al- abandonó. Alejandra Jaime me contaba algo parecido, que una decisión de los padres de ponerle una profesora nativa. Pero Sí, bueno, ¿tu papá llegó a verte profesora de inglés? No sé a qué edad lo sí, perdiste. claro. Ah, bien. Sí, 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 sí. Mi papá sí llegó a verme. Sí, sí. Y yo digo siempre que el inglés me abrió muchas puertas. Cual caballero, cual lord, me abrió muchas puertas. Y bueno, y después Qué lindo. transcurrió la escolaridad y yo a los 17 años comencé a dar clases. Entonces pensé en un profesorado, siempre quise ser maestra. Quería ser Sí. maestra especial también, Ah, mira. pero como para no hacerlo muy largo, a ver, entré en el profesorado de inglés, hice Sí. simultaneidad de carreras con derecho, hice derecho y profesorado de inglés y traductorado Ah, me inicialmente, parecía, sí. y traductorado porque, claro, el profesorado tenía como una carga horaria muy intensa y yo tenía que trabajar. Y un profesor, Gustavo Paz, lo voy a nombrar,
un profesor mío de lengua, lo me hemos dijo, nombrado, sí, discúlpame, lo hemos nombrado la ¿sí? semana pasada con Laura Smuch. Así, importante para mí, importante para Laura, importante y para tantos. Contanos, ¿sí? ¿Qué te dijo Gustavo Paz? ¿Sí? Gustavo me dijo bueno, que yo era para un profesorado. Me veía así, me veía como el material para ¿no? Era profesorado material. Y ¿Cuánta así razón fue. tenía? Gracias, Carlos. Y así fue como entré al profesorado y conocí en un primer año a Daniel Resnick. Fue mi profesor de inglés particular. Siempre hice profesorado y visitaba profesores particulares de inglés para seguir un poco mi entrenamiento, ¿no? Qué bueno. No elegiste nada mal, ¿eh? No eras mala para elegir si tomaste con Daniel Resnick. Bueno, y Daniel, digo yo, que fue mi padre académico, ¿no? Y por ahí se me quiebra un poco la voz porque bueno, nos dejó muy joven, Daniel. No tenía 50 años, los padres de él estaban vivos. Sí, exactamente. Yo era ascripta, ya tenía varios años de ascripción con Daniel, y bueno, nos dejó en el medio de una cursada muy difícil, que después tomamos con Hugo Tordoni, otro colega, querido colega mío y amigo. Y bueno, nos hicimos cargo, Hugo más que yo, tenía más experiencia, de este cuarto año, ¿no? Esta lengua 4, que yo sentía, imagínate, que me quedaba demasiado grande y bueno, todas las inseguridades. ¿Cómo no sentirlo? ¿Cómo no sentirlo? Pero bueno, Daniel me dejó, digamos, esta libertad para explorar. Era un adelantado, Daniel, era un gran adelantado. Esta libertad, a ver, si te tengo que restringir un poco este concepto, ¿qué significa? Él todo el tiempo era ecléctico, él buscaba, él exploraba, nosotros ya escuchábamos. Claro, exactamente, ¿no? Él inspiraba, no sé, muchas cosas fue para mí. Y también en el profesorado la conocí a mi querida Claudia Ferradas, una gran profesora, una gran inspiradora también para muchos de nosotros. Sí, y aunque, hermano, yo no he ido a charlas de ella, pero sí sin palabras todo lo que te transmiten sus charlas, Claudia. Sí, totalmente. Ha venido a Ushuaia hace 2 años y he tenido la oportunidad de escucharla acá. Una de las veces que la he ido a ver ha sido en Ushuaia, donde actualmente resido. Sí. Y entonces, ¿qué significó Claudia para vos? Y bueno, Claudia, mira, yo la escuché por primera vez en un taller que vino a dar al Joaquín sobre canciones y literatura, ¿no? Y cómo ver a las canciones como poesía. Y yo digo, me acuerdo Stairway to Heaven. Y yo digo, esto es maravilloso, digo yo. Yo creo que me dio también lo mismo, te podría poner en las mismas palabras, las mismas palabras que usé para Daniel, ¿no? Esta libertad, escuchar al otro lugar, ¿no? Hacer lugar al otro, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. No tiene precio, sí. Es así. Porque esto, ¿no? Seguimos con lo mismo que yo empecé hablando de la Reading Experience. O sea, ¿qué traes vos? Vos tenés muchísimo para dar, muchísimo para... Yo por ahí te puedo aportar una palabra nueva y todo, pero vos ya traes un montón. Sí. Y eso, y me podés enseñar a mí, y juntos podemos hacer algo maravilloso. Sí, con el lector es así.
y eso para mí fue muy, me siguió revelando, ¿no? Sí, Revelando, sí, sí, y sí, sí. sacando velos, La, sacando, ¿no? claro, y claro, y develando. ¿M? ¿No? Y develando, Claro, ujú, porque desvelar es otra cosa, es despertarte. Ujú. claro, sí, no, Ahí, eso es otra cosa. claro, tal cual, son los famosos confusibles del español. Sí, Sí, y sí, sí, lo que decís me conecta con algo que yo llamaría lectura de proceso. Se habla de process writing, de escritura de proceso en lengua, pero también está una lectura de proceso, como eso lo aprendí en las clases con Beatriz Penalima, yo doy el nombre, pero así le llamaría a ir recorriendo el texto como el lector lo va co-creando, que va co-creando con el escritor. Así lo estás creando al tiempo que lo lees, lo vuelve a crear cada persona que lo lee el texto, y totalmente. eso es maravilloso. Así que bien, Estela, bueno, te escuchamos, ¿qué querías decir? No, y otra cosa, y además, digamos, sí, de coescritor, digamos, co-creador, em, te pone en un lugar, nos pone en un lugar como lectores de que nosotros también sabemos, también podemos hablar. Y esto, ¿no? De que eh, entonces esos silencios, si hay silencios, toman otra textura, Sí, ¿no? No es el silencio de tengo la lengua atada, no puedo hablar porque no sé, entonces el ángel me que te roba la voz, paralizo, como dice Silvio, ¿no? ¿no? Sí, Exactamente. Acá pasa otra cosa, y eso te da un empoderamiento sí, total. sí, Y entonces tan cierto, tan cierto. nos escuchamos. Después te puedo contar, no sé, yo te puedo seguir contando, no sé si tenemos tiempo, A ver, contame, Carlos. contame, sí. A ver, ¿qué me querés contar? ¿Qué nos querés contar? Te escuchamos. Bueno, no quiero dejar de nombrar a Mariana Casale, que es otra de mis mentoras No también, y dejemos de nombrarla entonces. con ella superviso también mis grupos, con ella charlamos. Tengo un grupo con otra colega, ella hace biblioterapia también, Mariana, justamente ahora el 13 de noviembre, paso el chivo. Sí, Sí se puede. pase chivo, pase chivo. El 13 de noviembre estamos teniendo una sesión de lectura y de charlas y de compartir 2 historias cortas con Mariana Casale. Yo, Excelente. Sí, María Casal, que ya tendremos, espero que tengamos la oportunidad de invitarla. Así que muy bueno, bien todo. Sí pasa el chivo que, ah, aclárese, es gratuito. El chivo. Bueno, la gente es muchas mala gracias. y comenta. Reza un viejo adagio. Así que bien, ya cerca del cierre, te dejo un minuto para contestar la pregunta que no te hice. Yo te tengo que hacer una pregunta ahí. ¿Cómo es No, no, esto, no, Carlos? contestarme lo que hubieras querido contar que yo no te pregunté. Ah, ahí, Contestar la ahí, pregunta ahí. que no te hice, sí. Yo más que una pregunta, Carlos, si vos me permitís, me gustaría leerles un cachito de un poema, Robert Sí, Frost, porque lo nombré a Daniel sí, y, y Daniel me dijo, me leyó este poema cuando era muy jovencita y ahí entendí más que no había joven, un sí, solo, muchas gracias, y ahí entendí que no había un solo camino, que podemos transitar muchos caminos y infinitos. que todos son válidos. Así que si me permitís, yo voy Bueno, a... esa era la idea, la pregunta que no te hice, entonces el pedido que nos leas ese poema, así que bien, eh, te damos el espacio, está a tu disposición para que nos leas el poema. Te escuchamos. Muchas gracias.
Esto se llama The Road Not Taken by Robert Frost y dice así: Two roads diverged in a yellow wood. And sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that, the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Hermoso, hermoso. Muchas gracias. No. Gracias por dejarme, por permitirme el compartir esto, Carlos. ¿Cómo no permitirte? ¿Cómo no permitirte? En ese estado del que tengo que salir porque ahora a la gente le tengo que hablar, me tendría que quedar esos ratos de silencio para salir de este clima hermoso que generaste con la lectura, que es más, anda sabiendo que eso recrudece mi viejo interés de participar alguna vez del Reading Experience. Así que bueno, muchísimas gracias. Como les digo a todos los invitados, prometenos que vas a volver. Claro que sí. Claro que sí, ha sido un gran honor. El honor ha sido nuestro. Así que Estela. Siempre tiene que haber alguna equivocación del día. Y bueno, Estela, hasta cualquier momento. Hasta siempre. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Vamos. Y a ver, vamos. Aquí estamos. Bueno, ¿qué decir? ¿No sabes qué decir? ¿Estamos de acuerdo? Yo tampoco. Espero que hayas disfrutado, como yo, de tan hermoso encuentro. Encuentro con un denominador común que es la sensibilidad. Y en este estado de cosas me toca despedirme. Si te ha gustado esto como yo creo, podés expresarlo en los comentarios, podés poner tu like. Cualquier cosa que le quieras preguntar a Estela, bueno, segunda vez ya es más preocupante, pero los años no vienen solos. Cualquier cosa que le quieras preguntar a Estela, ella, estoy seguro de que con gusto te va a responder. Bueno, gracias por estar del otro lado y hasta nuestro próximo encuentro.